Hola, soy Francisca Musar, conductora del programa de Arte Sacro de Radio María. Hoy día tenemos nuestro segundo capítulo, donde vamos a hablar de la sacristía del Museo San Francisco, que es el convento de los franciscanos. Síganme. Esta puerta que ustedes están viendo aquí conmigo es nada menos que la puerta más antigua que hay en Chile. Mide casi 4 metros, es la puerta por donde uno accede a la sacristía, que es el lugar donde los frailes preparaban todo antes de hacer sus oficios. Esta puerta está confeccionada con madera de ciprés de la cordillera. Ellos decían también, y está en los archivos, que es madera de los bosques de la dehesa, tallada entera al estilo mudéjar, que es el mismo estilo que hay en el cielo del templo, que es el estilo con influencia árabe, que es muy propio, como ya les conté en el capítulo anterior, muy propio de todas las construcciones, o no todas, pero muchas construcciones medievales en la península ibérica, en España. Hay muchas construcciones que tienen este estilo, el estilo mudéjar, que tiene un tallado muy refinado, donde hay mucha motricidad del ebanista, que es la persona que está tallando, ¿ya? Entonces podemos ver acá en todos estos detalles cómo han tenido la destreza manual que han tenido ellos para poder tallar y confeccionar esta obra de arte, que es esta maravillosa puerta de acceso a la sacristía. Los postulados de la orden franciscana, desde sus orígenes, son la vida del Evangelio, o sea, vida evangélica, espíritu de oración en comunión fraterna, testimonio de minoridad, de humildad, de penitencia, abrazando la caridad al mundo entero, también un profundo respeto hacia la creación. Como siempre hemos visto a los franciscanos y a San Francisco de Asís con ese gran amor por la creación de Dios, y además algo muy importante, que es el eje central de esta sala donde estamos ahora, que es la devoción mariana. Desde sus orígenes, para la orden franciscana, la Virgen María fue el eje central en la devoción. Ella era modelo de entrega, de humildad y de contemplación. Incluso antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada en 1854, los franciscanos ya la llamaban la Inmaculada. En esta sala, que está dedicada a la Virgen María, podemos ver cómo hay muchas obras donde se refleja el amor que ellos sentían por la Virgen María. Bueno, aquí aterrizamos en la escuela cusqueña. Para hablar un poquito del contexto de lo que estaba pasando en ese momento, entre los siglos XVI y XVII llega de alguna manera toda la tradición artística que imperaba en ese momento en Europa, que es el barroco, y va a llegar a juntarse y configurar un cierto sincretismo cultural con el arte que se estaba desarrollando acá en manos de los indígenas. Ese arte va de alguna manera a formar un arte propio, ¿ya?, que se va a dar en la escuela cusqueña, que fue importantísima
en nuestro arte colonial e importantísima acá en Sudamérica. De los primeros, o el primer personaje que llegó, fue Bernardo Vitti, un italiano jesuita, pintor, que llegó aquí a evangelizar a las personas, a los nativos que vivían en Perú y en Lima, y básicamente en Perú, porque Cusco fue como la capital, digamos, cultural, un poco del virreinato en esa época. Ahora, vale decir qué estaba pasando en Europa. En Europa, en este momento, entre los siglos XVI y XVII, había una crisis religiosa. Acordémonos que es el tiempo de la Reforma, ¿ya? Siempre la Iglesia Católica se ha servido del arte un poco, o no un poco, bastante, digamos, para atraer a sus fieles. Era la manera que ellos tenían de enseñar, de evangelizar y dar a conocer la fe. Acordémonos que todo esto sucede en el marco de una población que no sabía leer ni escribir. Entonces, la manera de enseñar para ellos era con la iconografía. Es decir, si nosotros pensamos en el arte paleocristiano, en las primeras iglesias románicas, esas iglesias están llenas de frescos donde tienen relatos bíblicos, relatos del Antiguo Testamento, relatos del Nuevo Testamento. Después vamos a llegar al arte de la Edad Media, al arte gótico, donde las paredes de las iglesias góticas también tienen muchos relatos bíblicos en sus mismos vitrales, ¿ya? Entonces, esa es la manera que tenía la iglesia de evangelizar y de enseñar. Justamente con esta reforma, ellos necesitan de alguna manera reencantar a sus fieles y van a llamar a un pintor, luego de decidirlo en el Concilio de Trento, van a llamar a un pintor para que cree una nueva manera de reencantar y de atraer a sus fieles. Y este pintor no va a ser nadie menos que el Caravaggio en Roma. Un tremendo artista, con un carácter irascible y muy complejo, pero un talento gigantesco, va a crear y va a dar inicio al barroco, un estilo que es impactante. Ese estilo se llama tenebrismo, oscurantismo, y era un estilo tremendamente teatral. Esto se da en la pintura. Bueno, hay que decir también que el barroco y todo el movimiento se da con todos los lenguajes artísticos, como siempre se van dando y van reaccionando al periodo anterior. El barroco va a reaccionar de alguna manera al humanismo del Renacimiento, a la perfección del Renacimiento, a la armonía del Renacimiento, a la composición perfecta. El barroco es totalmente emocional. Aquí va a tener que salir, aflora y con temas esencialmente religiosos, pero va a aflorar toda la teatralidad para poder atraer a estas personas y que nuevamente se vuelvan a reencantar con el Evangelio y con la Iglesia Católica. Entonces, este personaje, que es el Caravaggio, va a crear esta nueva manera de pintar, este nuevo lenguaje pictórico que se llama el oscurantismo, el tenebrismo, en donde se centra en una escena devocional donde se está contando algo que pasó en el Evangelio y esa escena va a estar iluminada como por una vela. Y todo el resto del ambiente va a ser oscuro, tenue, entonces muy misterioso. Y eso significa que se trata de una escena importante en un ambiente tenebroso. Es muy llamativo, hay mucha teatralidad, es muy dramático. Y para esto, estos pintores barrocos van a necesitar una paleta cromática gigante. Son muchos los claroscuros que ellos van a tener que lograr para que cuando un espectador esté frente a una obra de este tipo, realmente se emocione y se impresione. Y es tanto así, fue tanto el éxito que tuvo,
esto trascendió los límites, y fue justamente la escuela holandesa donde va también a imperar este mismo estilo, y eso lo podemos ver con los cuadros de Rembrandt, por ejemplo, o con los cuadros de Vermeer, donde también vemos estas escenas que son escenas muy dramáticas, cargadas de mucha emocionalidad, pero con todo esto toda esta escena en un marco más oscuro, más ténebre, más lúgubre. Al tiro, cuando uno ve una obra así, reconoce esta obra es propia del barroco. Esta corriente artística que venía de Europa y que es el barroco, se va a venir a juntar con la pintura que había y que hacían los nativos acá, y de ahí van a ser la famosa escuela cusqueña, que llega con el primer representante que venía de Italia, un pintor, un artista jesuita que se llama Bernardo Vitti, y que va a venir a enseñar y a evangelizar. Entonces justamente ahí se van a mezclar esa tendencia más la tendencia de los nativos, donde les gustaba representar su realidad, y eso va a dar origen a la escuela cusqueña. Y aquí estamos frente a la monumental obra El árbol genealógico de la Orden Franciscana. Es una obra que mide casi 4 metros por 4 metros. Está acá en la sala de la sacristía, y el relato de esta obra son más de 600 retratos de papas, reyes y personajes de la Orden Franciscana, incluso santos de la Iglesia, que están minuciosamente retratados. Y podemos ver características del arte barroco en cada expresión que tiene cada uno de estos personajes. Están minuciosamente hechos, cada uno con sus escudos y con mucho cuidado. Aquí podemos ver que este árbol genealógico de la Orden Franciscana es de Juan Espinosa de los Monteros. Fue creado en el siglo XVIII, óleo sobre tela, pintura de pigmentos. Así como nosotros rendimos culto a la Virgen del Carmen, también los habitantes del Virreinato rinden culto a esta imagen que tengo atrás, que es la conocida Pachamama. Todo parte con los primeros asentamientos que tuvieron los dominicos o la Orden de los Predicadores a orillas del río Titicaca, donde construyeron una iglesia, y la Virgen tuvo muchas apariciones. Entonces ellos pusieron una escultura de bulto. Más tarde, escultura de bulto significa que es una escultura que está hecha como en 3 dimensiones. Con todo lo que la Virgen sanó y los milagros que hizo la Virgen, entonces esta misma imagen fue la que se fue haciendo en pintura, la misma imagen de la Virgen, y representa a la Madre Tierra, la Pachamama. Por eso tiene esa forma icónica que es como un cerro. Y esa iconografía la vamos a ver y va a estar presente en toda la cultura y la escuela cusqueña y en muchas vírgenes de Sudamérica. Bueno, y despidiéndonos ya de la sala de la sacristía con esta tremenda devoción mariana, nos encontraremos en el próximo capítulo de Arte Sacro para Radio María, una buena señal para Chile.